Entonces el título de la presentación de hoy es Los tres antagonistas del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Los adventistas del séptimo día tenemos este entendimiento de cómo se desarrollarán las cosas en el fin del tiempo. Entendemos el papel que tiene el papado, entendemos el papel que tiene el protestantismo apóstata, y también entendemos que el espiritismo tendrá un papel que desempeñar en lo que sucederá al fin del mundo. Así que vamos a profundizar un poco más en estos temas, entender qué hacen estos poderes que causan que el mundo se oponga a Cristo y cómo podemos ser engañados por la filosofía de estos poderes. Mucha gente dice, de ninguna manera estaría de acuerdo con el culto dominical, pero si no tienen cuidado, podrían estar aceptando ideas filosóficas. Incluso ahora que los que están preparando para recibir la marca de la bestia, si no prestan atención. Por eso queremos estar seguros de la verdad y de Jesús y de lo que enseña y de cómo asegurarnos de no ser engañados por los diversos poderes que están antagonizando el pueblo de Dios al final de los tiempos. Afortunadamente nuestras diapositivas están funcionando, así que vamos a seguir adelante y ahí vamos. Solo quiero darles un pequeño anuncio para aquellos de ustedes que estén interesados en mis libros. Están en la ABC, así que asegúrense de obtenerlos. Vamos a cubrir algunos conceptos que están en mi libro en estas presentaciones. Si se agotan, pueden ordenarlos en el ABC o pueden hablar conmigo. Pero quiero leerles una declaración ahora de los testimonios de los ministros, página 114. Esta es una declaración muy poderosa que dice: cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Crecí escuchando a la gente decir que estoy cansado de Daniel y Apocalipsis, estoy cansado de estudiar bestias y cuernos, hablemos solo de Jesús. Ahora déjame decirte algo ahora mismo. Nosotros, pueblo, nos hemos vuelto proféticamente analfabetas. Quiero decir, hay algunos que estudian profecía, pero iglesias, la gente apenas entiende los conceptos básicos de la profecía del fin de los tiempos. Ahora, la gente dice, no estoy preocupado por lo que viene, solo necesito saber qué viene. Bueno, adivina qué. Si no sabes lo que viene, serás engañado por el falso Cristo que viene. Hay una razón por la cual Jesús nos da profecía para estudiar, y como pueblo de Dios queremos entender estos libros para que tengamos una experiencia religiosa completamente diferente. Y luego, aquí hay otra declaración poderosa de la página 116 de Testimonios a los Ministros. Los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios sacarán de los libros de Daniel y el Apocalipsis la verdad inspirada por el Espíritu Santo. Pondrán en marcha fuerzas que no pueden ser reprimidas. Los labios de los niños se abrirán para proclamar los ministerios que han estado ocultos de la mente de los hombres. Por eso quiero comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Quiero ser parte integral de la vida de Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando nos comunicamos con Cristo y cuando nos conectamos con Él, somos llevados a los libros de Daniel y Apocalipsis. Y cuando Dios guía nuestras mentes a través de este estudio, Él permitirá que surja la verdad inspirada por el Espíritu Santo. Y yo soy alguien que cree firmemente en la interpretación historicista de Daniel y Apocalipsis. No soy un preterista, no soy un futurista, no soy un sensacionalista. Creo en el historicismo. Ese es el método bíblico del fin de los tiempos para interpretar los libros de Daniel y Apocalipsis. La gente vendrá y dirá que tiene nueva luz de Daniel y en Apocalipsis, y mi respuesta es que esa nueva luz debe estar en armonía con la luz que Dios ya le ha dado a su pueblo, porque la nueva luz nunca contradice la vieja luz. Así que hoy vamos a analizar un estudio y quiero que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16 en el versículo 12.
En este capítulo, es este capítulo de las 7 últimas plagas, y este pasaje que vamos a leer aquí es el pasaje sobre la sexta plaga de las 7 últimas plagas. Y en Apocalipsis 16:12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Lo que vamos a estar viendo en los próximos minutos son estos 3 espíritus inmundos que salen de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta. Eso es lo que estamos viendo hoy. Y estos son los 3 antagonistas del fin de los tiempos para el pueblo de Dios. ¿Por qué son estos poderes los antagonistas del fin de los tiempos? ¿Y qué hacen para tratar de engañar al pueblo de Dios? Así que aquí tenemos las ranas. Ahora, si te gustan las imágenes, mi esposa hizo el diseño, usó la inteligencia artificial, así que tengo que darle crédito. 3 espíritus inmundos, como ranas, que salen de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta. Ahora, tomemos un minuto para considerar lo que está sucediendo aquí. Estamos al comienzo de la sexta plaga. Cuando vemos este versículo en particular, el tiempo de gracia se ha cerrado. El río Éufrates se ha secado. Ahora, el río Éufrates representa el agua que da vida a Babilonia. Recordamos la historia de la antigua Babilonia, donde Ciro desvió el río Éufrates y los medopersas marcharon y Babilonia cayó. El agua era la fuente de vida para la antigua Babilonia. La gente al final del mundo que recibió la marca de la bestia proporcionó el combustible a Babilonia para que pueda hacer guerra contra el Cordero en la batalla de Armagedón. Así que esto es lo que vemos, y el río se secó. Entonces, esto es lo que está sucediendo. 5 plagas han caído y la gente de Babilonia recibió la marca de la bestia y recibieron las plagas y dicen: esto no va por el camino que pensábamos que iba a ir. Pensamos que cuando recibimos la marca de la bestia estaríamos salvando nuestras vidas, pero en lugar de salvar sus vidas han estado recibiendo las plagas. El agua se convirtió en sangre, el mar y los ríos, y luego hay grandes llagas y hay calor abrasador, y luego la sede de la bestia tiene oscuridad, y luego vemos un frío intenso porque hay heladas, y entonces después de estas primeros 5 plagas, ahora la gente no se está volviendo a Dios en arrepentimiento para no darle la gloria a Dios, y se vuelven contra Babilonia y dicen: esto no es lo que pensamos que iba a pasar. Ahora Satanás sabe que necesita a la gente, no puede permitir que su fuente de apoyo se seque. No puede darse el lujo de perder el apoyo de las personas que tienen la marca de la bestia. Así que tiene que trabajar para recuperar su apoyo que se está secando. ¿Tiene sentido eso? Entonces, está perdiendo apoyo. Necesita recuperar ese apoyo. Los necesita para la batalla de Armagedón. Así que usa su último engaño maestro para recuperar el apoyo de las personas que han recibido la marca de la bestia. Ahora, cuando miramos esta sexta plaga, vemos que hay 3 espíritus inmundos. Entonces, ¿por qué vemos ranas en este punto de la historia en la sexta plaga? Bueno, las ranas fueron las segundas de las 10 plagas egipcias, y en las plagas egipcias, estas fueron las últimas plagas que los magos egipcios supuestamente pudieron reproducir a través de su magia. Ahora, sabemos que no era cierto, pero fue a través de la magia, así que los 3 espíritus inmundos como ranas representan el último y más grande engaño sobrenatural de Satanás durante la sexta plaga. Así que esto obviamente va a ser de gran importancia. Así que vemos que de la boca salen estos 3 espíritus inmundos. Ahora, cuando pensamos en algo que sale de la boca, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo vemos en Mateo 12:34, cuando piensas en el cuerno pequeño de Daniel 7. Tenía una boca que hablaba grandes cosas, que se menciona 4 veces en Daniel 7, y el mismo poder en Apocalipsis 13.
tenía una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Así que cuando miramos a estos tres espíritus inmundos como ranas, eso es lo que podemos decir, que son tres espíritus inmundos. Salen de la boca de la bestia, sale de la boca del dragón y de la boca del falso profeta. Este es el espíritu de los poderes que están hablando. Tienen algo que decir y cuando hablan tienen espíritus inmundos que salen de sus bocas y los espíritus son como ranas. Así que esto es lo que podemos decir. Las ranas fueron utilizadas en Egipto. Eran adoradas como dioses, pero eran inmundos. Y esta fue la última plaga que los magos pudieron reproducir. Y Satanás hace este último intento desesperado en la sexta plaga a través de sus tres poderes. Y esos tres poderes son satánicos. El dragón, la bestia y el falso profeta son espíritus inmundos. Así que la pregunta es, ¿quiénes son estos tres poderes? ¿Qué sabemos acerca del dragón, la bestia y el falso profeta? Aquí es donde vamos a pasar algún tiempo ahora, porque lo que vamos a hacer a continuación, entendemos. Ahora, mire lo que voy a compartir a continuación, no es algo que los adventistas nunca hayan escuchado. Los adventistas saben que el dragón es el espiritismo, que la bestia es el papado y que el falso profeta es la América protestante apóstata. Esto no es algo que nunca hayan escuchado antes si han prestado atención a una serie de profecías o han estudiado Daniel y Apocalipsis. Lo sabemos, así que no les estoy dando algo nuevo, pero esto es lo que voy a compartir con ustedes hoy, que pueda darles una perspectiva ligeramente diferente con respecto a estos poderes. Y es que al final, cuando se cierra el tiempo de gracia y la sexta plaga está sucediendo y el Armagedón está a punto de suceder y este último engaño supremo tiene lugar, van a hacer todo lo posible para engañar al mundo, para hacer que aquellos que han recibido la marca de la bestia y las primeras 5 plagas regresen a bordo para ir contra el pueblo de Dios en la batalla de Armagedón. Pero esto es lo que les voy a mostrar hoy. No solo van a esperar hasta la sexta plaga para usar el engaño para tratar de destruir al pueblo de Dios. Estos tres poderes están vivos y trabajando ahora mismo. Y lo que les voy a mostrar es lo que están haciendo y lo que están enseñando para engañar al pueblo de Dios hoy. Porque queremos asegurarnos de que no seamos engañados. Y por eso vamos a ver estos tres poderes: el dragón, la bestia y el falso profeta. Y vamos a ver lo que están haciendo para antagonizar al pueblo de Dios. Entonces, veamos los tres poderes antagónicos. Vamos a verlos. Entonces tenemos al dragón, la bestia y el falso profeta. Vamos a hablar primero del dragón. El dragón, si tienen sus Biblias, vayamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 define al dragón muy claramente. Esto debería ser muy claro, pero Apocalipsis 12:13 dice: apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Así que aquí vemos a este dragón presentado. Cuando vamos al versículo 9, vemos más detalles sobre este dragón. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, una de las cosas más significativas que vale la pena destacar en el versículo 9 es que el dragón engaña al mundo entero. Ahora, puede que no estés engañado por el asunto del estado de los muertos, pero el diablo tendrá algo más para engañarte que atraiga tu gusto particular. Así que hay un engaño para todos. Y eso es lo que vamos a ver a medida que avanzamos aquí. Y luego, a medida que avanzamos en el versículo 13, vemos que el dragón es un poder perseguidor que persiguió a la mujer, que es la iglesia. Y finalmente, cuando llegamos al versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que entendemos que el dragón es Satanás y al fin del mundo el dragón apunta al remanente que guarda los mandamientos de Dios. Ahora, solo les voy a dar un pequeño anticipo de hacia dónde vamos, pero ¿saben cómo el diablo trata de engañar o cómo hace guerra con el remanente y trata de engañarlos? Tiene que ver con los mandamientos de Dios.
y el testimonio de Jesús. No es una coincidencia de que la obediencia y el espíritu de profecía estén bajo ataque en la iglesia remanente. Esos son los engaños del dragón. El dragón sabe que si Dios tiene un pueblo obediente que sigue el testimonio de Jesús, va a perder la gran controversia. Así que es posible que hayas escuchado cosas como la obediencia, el legalismo. Y el espíritu de profecía fue bueno para su día, pero es hora de pasar a perspectivas más relevantes en la historia de la tierra. Esas son declaraciones que vienen del dragón, que están preparadas por seres humanos engañados que siguen su línea de ataque. Debemos tener cuidado de no ser engañados. Así que esto es lo que sabemos. Sabemos que el dragón es Satanás y Satanás trabajó a través de la Roma pagana y trabajó a través del papado para perseguir al pueblo de Dios y persigue a la iglesia remanente del fin de los tiempos. Y cuando vemos al dragón, Satanás está trabajando a través de todos estos poderes. El dragón, la bestia y el falso profeta. Sí, él trabaja a través del dragón. Obviamente que él es el dragón, pero también trabaja a través de la bestia, del cual vamos a hablar porque le dio su poder y autoridad a la bestia también. Y luego también trabaja a través del falso profeta, porque entendemos, y vamos a repasar esto, que el falso profeta es la América protestante apóstata, y la América protestante apóstata habla como un dragón. Así que el dragón está trabajando a través de los tres poderes. Sí, está el dragón, la bestia y el falso profeta. Sí, está el espiritismo, el papado y el protestantismo apóstata, y todos tienen su papel. Pero Satanás, como el dragón, está trabajando a través de los tres poderes para conectarlos y engañar al mundo entero. ¿Tiene su sentido? Sí, el dragón es Satanás, pero está trabajando a través de los tres poderes para traer engaño. Y entonces estos son tres poderes a través de los cuales trabaja. Ahora vamos a hablar un poco más específicamente sobre el dragón y el espiritismo. Y nuevamente, como adventistas del séptimo día, en general, sabemos bastante bien sobre el estado de los muertos. De vez en cuando escucho una historia perdida de un lugar perdido en algún lugar del mundo donde a la gente no se le enseña sobre el estado de los muertos cuando están bautizados, pero en general hablas con un adventista del séptimo día de cualquier convicción y dirán, oh sí, mi ser querido que falleció está descansando hasta que Jesús venga. No escuchas a un adventista hablar de sí, están mirando hacia abajo. Eso no sucede en una iglesia adventista y eso es bueno. Estoy agradecido por eso. Pero el espiritismo, vamos a hablar de eso, esa es una faceta del espiritismo. Hablemos de esto. Entendemos que Apocalipsis 12:9, que acabamos de leer, el gran dragón se llama Satanás, pero también es llamada la serpiente antigua o el diablo. Y sabemos que la serpiente antigua se remonta al jardín del Edén. La serpiente antigua es también el dragón. Y en el jardín del Edén, la serpiente antigua dijo a Eva, no morirás. Ahora, puede que te estés haciendo la pregunta. Algunos de ustedes seguramente lo saben, pero podrían preguntar, ¿qué tiene eso que ver con el espiritismo? Veamos esto un poco más, y ya hemos hablado de eso. La enseñanza de que los muertos en realidad no mueren es espiritismo. Entonces la serpiente, que es el dragón, que es Satanás, le miente a Eva y le dice que no morirás. Y ese era su argumento. Fue su argumento. Estaba diciendo que ella entraría en un plano superior de existencia y a partir de eso, la filosofía pagana ha llegado a través del tiempo y ha enseñado que hay una vida después de la muerte. Cuando esta vida llega a su fin, pasas a tu próxima vida. Y ves las diversas religiones falsas, algunas de ellas enseñarán la reencarnación y todas estas cosas diferentes. Y todo esto es parte del espiritismo. Pero el espiritismo es mucho más que eso. Es más insidioso y siniestro. Entendemos que al final de los tiempos, el espiritismo será fuego que descenderá del cielo a la tierra a la vista de los hombres.
Habrá manifestaciones sobrenaturales y por supuesto subyacente a eso está la creencia de que los muertos en realidad no mueren, van al cielo. Así que eso abrirá a las personas a creer que están hablando con sus seres queridos fallecidos, que han regresado para comunicarse con ellos, y eso también es parte del espiritismo. Pero hay más que eso. Sigamos. Pensando en esto, cuando Satanás le dijo a Eva, no morirás, lo que le estaba diciendo es que la desobediencia no conduce a la muerte. ¿Ves eso? ¿Lo pueden ver? Entonces quiero que captes ese punto. La desobediencia nos lleva a la muerte. Ahora, tengo que decirles que hay mucha gente con muchos trasfondos de fe que esencialmente enseñan eso mismo. La desobediencia no lleva a la muerte. ¿Saben qué es interesante? Y Elena de White dice esto en el volumen 1 del Espíritu de Profecía, página 22. Satanás enseñó en el cielo que los ángeles no necesitaban una ley. Es interesante que hoy en día haya gente que dice, y algunos de ustedes han oído hablar de esa realidad, es la última moda del liberalismo de extrema izquierda, si quieren llamarlo así, que enseña que una vez que aceptas a Cristo ya no necesitas una ley. Yo digo, wow, ya hemos escuchado eso antes, nada nuevo bajo el sol. Satanás estaba diciendo eso en el cielo y ahora la gente está tratando de enseñar eso. Incluso desde dentro de la iglesia adventista del séptimo día, que una vez que aceptas a Cristo ya no necesitas esa ley. Somos tan santos que no necesitamos una ley. Y estas son falsas ideologías que enseñan que la desobediencia no lleva a la muerte. Ahora, pensemos en esto. ¿Qué mandamiento rompió Eva cuando comió la fruta? Bueno, Satanás le dice que se volverá como Dios. Ella codiciaba en su mente algo que pensaba que Dios le estaba ocultando. Eso es Éxodo 20:17. No codiciarás. Es interesante si miras la guerra en el cielo, cuando Satanás anduvo hablando con los ángeles sobre el gobierno de Dios, sobre la ley de Dios, y cómo la ley de Dios era arbitraria. El mandamiento que atacó más directamente fue el 10º mandamiento. ¿Sabes por qué? Porque él podía decirles a los ángeles, no es conveniente que la ley diga que no codiciarás. Porque por supuesto Dios va a establecer una estructura donde no podamos desafiar su autoridad, porque Él se dará la vuelta y dirá, oh, estás codiciando lo que me pertenece, estás rompiendo la ley, por lo tanto estás condenando. ¡Qué conveniente! Y ese fue el argumento que Él hizo. Ahora decimos, oh, eso es ridículo y es lo que... Pero piensen esto, Elena de White dice que en un momento casi la mitad de los ángeles simpatizaron con los argumentos de Satanás. Y pensamos que no podríamos ser engañados por los argumentos de Satanás si casi la mitad de los seres perfectos que fueron creados en un entorno perfecto y vivieron en el cielo y vieron a Dios y su bondad, pudieron ser engañados por ese tipo de argumento. ¿Cómo podemos pensar cuando nunca hemos visto a Dios ni el cielo? Y por eso tenemos que ser tan cuidadosos con lo que escuchamos. Romanos 7:7, Pablo dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La codicia es el único mandamiento de los 10 que es interno. Los otros 9 en teoría se pueden medir externamente, aunque en última instancia todo viene del corazón. Pero la codicia no siempre se ve. Los otros 9 se pueden ver, aunque no siempre. Y esa fue la caída de Eva. Y la serpiente antigua dijo, no morirás. Ahora vayamos un paso más allá. Lo que Satanás está diciendo básicamente es que quebrantar la ley no es pecado y no conduce a la muerte. Lo que está diciendo es que no morirás. Puedes hacer lo que quieras. Estos son los fundamentos de la filosofía del espiritismo. Estos son los fundamentos de la filosofía del espiritismo. Ahora quiero leerles una declaración de educación, páginas 227 y 28. Observen lo que dice la declaración. El espiritismo asegura que los hombres son semidioses, no caídos. Ahora recuerdan cómo dijo Satanás, serán como dioses.
Luego continúa esto sobre lo que ella continúa diciendo sobre el espiritismo, que cada mente se juzgará a sí misma, que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley, que todos los pecados cometidos son inocentes, porque todo lo que existe es correcto. Ahora, en nuestra tercera presentación voy a analizar el papel del secularismo y la profecía del fin de los tiempos, pero voy a mencionar esto ahora mismo, esta declaración en la página 227 de la educación, y esta frase en particular, todo lo que existe es correcto, fue una de las filosofías subyacentes que llevaron a la Revolución Francesa y a la anarquía. Y si observamos lo que está sucediendo en el mundo hoy, el secularismo moderno enseña que tu verdad es verdadera. ¿Alguna vez escucharon eso? Simplemente vive según tu verdad. Todo lo que existe es correcto. Lo que creas, cómo vivas, tu experiencia vivida, esa es tu verdad. Esa es la verdad. Ahora piensa en esto y probablemente lo diré de nuevo en un par de días cuando lo revise en mayor detalle, pero puedes decir que tu experiencia es tu verdad. Pero la verdadera pregunta es, ¿armoniza con la verdad tal como es en Jesús? Así que mira, si yo dijera que soy una mujer asiática de 1,60 m, ¿me creerían? Bueno, en algunos lugares sí, en este país. Dirían felicitaciones por aceptar y venir y llegar a tu verdad. Pero no es cierto. Si sacas una cinta métrica, la cinta métrica seguirá diciendo que mido 1,80 m. Al menos que esa fue la última vez que me medí. Yo soy caucásico y soy hombre. Puedo decir que mido 1,60 y soy mujer, todo lo que quiera. Pero eso no lo hace cierto. Y el espiritismo dice, no, todo lo que existe es correcto. Eso es espiritismo. Ahora, realmente aprecié lo que dijo el anciano Mitch durante el servicio de ordenación ayer. Estaba hablando con los dos candidatos que fueron ordenados y dijo, no traigan la política al púlpito. ¿Saben? Si miran a estos tres poderes, el dragón, la bestia y el falso profeta, esto es lo que les diría, solo para darles un adelanto. El falso profeta se conecta con la derecha política moderna y el dragón se conecta con la izquierda política moderna. Así que pueden señalar todas las características satánicas de un partido político y decir, y eso es por eso que soy demócrata, y eso es por eso que soy un republicano. ¿Adivinen qué? Ambos son malos. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Y estos poderes son satánicos. La filosofía, todo lo que existe es correcto. Esta es la filosofía del espiritismo que la izquierda está impulsando hoy. Continúa diciendo, y porque Dios no condena, pretende que están en el cielo exaltados los seres humanos más viles. Declara a todos los hombres, no importa que hagáis, vivid como os plazca, o el cielo es vuestro hogar. Multitudes llegan así a creer que el deseo constituye la ley suprema, que el desenfreno es libertad y que el hombre es responsable solamente ante sí mismo. Ahora, cuando el hombre solo se vuelve responsable en sí mismo, como dice el viejo refrán, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y vamos a hablar de eso en nuestra tercera sesión, que sería el martes, sobre lo que sucedió en la Revolución Francesa y cómo se relaciona con lo que está sucediendo hoy. Pero esto es lo que quiero que se lleven con el engaño que nosotros, como el pueblo de Dios, debemos tener en cuenta el espiritismo actual. ¿Cuál es la filosofía subyacente del espiritismo hoy? Si sabemos que en Apocalipsis 16, en el fin del mundo, habrá este engaño del fin de los tiempos del que vamos a hablar, pero ¿cuál es el engaño hoy en el que está cayendo el pueblo de Dios? Y esto es lo que veo. Veo adventistas del séptimo día que están aceptando la filosofía de que todo lo que existe es correcto. Es un engaño de Satanás. Eso es un engaño de Satanás. Y cuando crees que todo lo que existe es correcto y que no eres responsable ante la ley de Dios,
Entonces, al final de los tiempos, cuando el espiritismo se manifiesta no simplemente como una filosofía falsa que te enseña que puedes hacer lo que quieres, sino que se presenta con manifestaciones sobrenaturales, ya que creer que todo lo que existe es correcto y no negarás las manifestaciones sobrenaturales porque has vivido de acuerdo a tu propio deseo y en contra de lo que Dios dice. Así que si hay manifestaciones sobrenaturales que van en contra de la palabra de Dios, eso no es un problema porque ya has estado viviendo en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿ves cómo puedes ser engañado? Si no vives de acuerdo a la palabra de Dios, serás engañado por los engaños del fin del mundo. Ahora, voy a seguir moviéndome aquí, pero ese es el dragón, el espiritualismo. Todo lo que existe es correcto. Hablemos de la bestia, que es el papado. Ahora, puedes ver los primeros 10 versículos de Apocalipsis 13, la primera bestia que sube del mar. Entendemos que la combinación de las bestias de Daniel 7 y trae todos esos reinos a su persona como el papado. Y puedes verlo como el poder que hace guerra contra el Cordero en Apocalipsis capítulo 19 o contra Cristo. Y este es el poder gobernante que persiguió a los santos durante 1260 años. Entendemos todo eso. Y este es el poder que recibió la herida mortal en 1798. Voy a pasar mucho más tiempo hablando sobre la América protestante apóstata y su conexión con el papado mañana y de las cosas que debemos tener en cuenta hoy. Para que sepamos estas cosas, experimenta una resurrección de la herida mortal y hace guerra contra el Cordero. Y vamos a hablar sobre la guerra que hace contra el Cordero el jueves en nuestra quinta presentación, cuando veamos Apocalipsis 17. Si no han hecho un estudio sobre Apocalipsis 17 en cualquier momento reciente, ven el jueves, vamos a hacer eso. Pero lo que quiero es centrarme aquí. Sabemos quién es el papado, sabes que es una unión de la iglesia y el Estado. Escuchamos una gran descripción de esto de Mark Howard y Cameron en la escuela sabática ayer, que sí, esta es la iglesia católica romana, pero el papado y lo que hace el papado es la unión de la iglesia y el Estado, donde la iglesia controla el Estado. Y ahora mismo estamos viviendo en un tiempo donde hay una herida mortal, pero en algún momento la herida mortal sanará. Pero mientras tanto, el papado trabaja a través de la iglesia católica con una filosofía para engañar a la gente, a la mayor cantidad de gente, de personas posibles. Así que el engaño del dragón, el engaño del espiritismo, es la enseñanza de que todo lo que existe es correcto. ¿Cuál es el engaño de la bestia? Observen la declaración de Bible Echo 1 de febrero de 1887. Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir, pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Aunque se enorgullecen de su ilustración, desconocen tanto las Sagradas Escrituras como el poder de Dios. Necesitan algo para calmar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Así que noten esto. Hay personas que dicen, estoy tan iluminado, soy educado, tengo sabiduría que muchos no tienen, pero lo que les falta es un conocimiento de las Escrituras y del poder de Dios. Y tienen esta sensación de que les falta el poder de Dios y que no están siguiendo las Escrituras, así que quieren aquietar su conciencia. No quieren sentir esa culpa que viene de la convicción de que no están siguiendo lo que Dios dice en su palabra. Así que esto es lo que hacen. Y hay un poder que está listo para encontrarlos, para aquietar sus conciencias. Lo que desean es un modo de olvidar a Dios, pero que parezca recordarlo. El papado responde perfectamente a las necesidades de todas esas personas. Es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi todo el mundo. Los que quisieran salvarse por sus méritos y los que quisieran salvarse en sus pecados. Tal es el secreto de su poder. Ese es el engaño que nosotros como pueblo de Dios debemos tener en cuenta. Hay filosofías que se filtran en la iglesia que atraerán a las personas que si haces esta lista de 10 cosas, estarás listo para traslación. Pero no está conectada con el poder de Dios. No está conectada con el poder de Dios. Es una lista de cosas que tienes que hacer. Por otro lado, hay mucha gente que no quiere una lista de cosas que tienen que hacer. Eso suena bastante mal. Solo quieren que se les diga que pueden ser salvos en sus propios pecados.
Y el papado está listo para satisfacer las necesidades de ambos. El papado está ahí para decir, si quieres trabajar tu camino al cielo, haz tú la lista de indulgencias. A estos ritos y ceremonias y tendrás tu boleto al cielo. Y por otro lado le dirán a otros, si quieres ser salvo en tu pecado, solo pago esta suma de dinero y todo tu registro de pecado será borrado. Están ahí para atraer a todos. Ese es el engaño del papado. Y por supuesto, esa filosofía puede presentarse de diversas maneras. Se presenta de diferentes maneras. Ahora, por supuesto, el tercer poder del que estamos hablando como antagonista, tenemos al dragón, que representa el espiritismo, y el engaño es que todo lo que existe es correcto, puedes hacer lo que quieras, y esa es la filosofía subyacente de la izquierda progresista. Luego tenemos a la bestia, a la que le gusta apelar a ambos: ábrete camino al cielo o sé salvo en tus pecados. También tenemos al falso profeta, que es la América protestante apóstata. Ahora, solo para mostrar muy claramente cómo identificamos al falso profeta como la América protestante apóstata, porque he aprendido que solo porque estoy hablando con una audiencia adventista del séptimo día y los adventistas han enseñado durante tanto tiempo que el falso profeta es la América protestante apóstata, eso no significa necesariamente que todos entiendan esto. Quiero que vayan a Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, y en Apocalipsis 19, 20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces el falso profeta hizo milagros en presencia de la bestia. Ahora vemos muy claramente en Apocalipsis 13 que este falso profeta es la segunda bestia que sube de la tierra y hace grandes maravillas en el versículo 13 para que descienda fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Y luego el versículo 14 dice: y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Entonces es el falso profeta trabajando con el espiritismo que hace milagros en presencia de la bestia, y el falso profeta es la segunda bestia de Apocalipsis 13, que no es otra que la América protestante apóstata. Así que este es el reino profético que surge de la tierra después de la herida mortal del 1798. Tiene dos cuernos como un cordero, pero habla como un dragón. Ahora, vamos a entrar en muchos detalles sobre la América protestante y el papado en Apocalipsis 13 mañana, así que regresen para eso, y vamos a repasar muchos problemas relacionados con lo que está sucediendo en el mundo hoy. Solo te estoy dando una descripción general para luego llegar al punto del engaño que la América protestante apóstata está dando al mundo hoy. Así que hace milagros a la vista de los hombres y la bestia. ¿Y cuál es el engaño de la América protestante apóstata? Así que la gente diría: ¿sabes? En una audiencia aquí no esperaría que ninguno de ustedes dijera: sí, voy a ir por todo lo que existe, es correcto. Me identificaré con quien quiera ser. Me identificaré como hombre en lugar de mujer o lo que sea. Eso no va a engañar a la mayoría de ustedes, aunque sí engaña a algunos adventistas desafortunadamente. Y muchos de ustedes dirán: sé que el papado es el poder de la bestia del fin de los tiempos y tengo que tener cuidado con eso. Pero ya saben, esos protestantes no son tan malos, quiero decir. Son los que quieren traer a Dios de vuelta a nuestro país, y este país se ha vuelto tan perverso y mira lo que se han puesto las cosas. Quiero decir, sé que van a la iglesia los domingos, pero hombre, creo que pueden aceptar lo que están enseñando. Tienes que tener cuidado. Sí, Dios tiene a su gente en todas las iglesias, pero la filosofía en las iglesias caídas es de lo que hay que tener cuidado. Y entonces, ¿cuál es el engaño? ¿Cuál es el engaño de estas iglesias caídas? Entonces, ¿cuáles son? Esta es una declaración de Bible Echo del 8 de febrero de 1897. Pero la doctrina que ahora en gran parte se está enseñando es que el Evangelio de Cristo ha anulado la ley de Dios, que al creer estamos liberados de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Pero esta es la doctrina de los nicolaitas que Cristo condenó tan implacablemente. Y luego la cita continúa diciendo: aquellos que enseñan esta doctrina
de hoy tienen mucho que decir con respecto a la fe y a la justicia de Cristo, pero pervierten la verdad y la hacen servir a la causa del error. Declaran que solo tenemos que creer en Jesucristo y que la fe es suficiente y que la justicia de Cristo debe ser la credencial de los pecadores, que esta justicia imputada cumple la ley por nosotros y que no tenemos obligación de obedecer la ley de Dios. Esta clase afirma que Cristo vino a salvar a los pecadores y que los ha salvado. Yo soy salvo, repetirán una y otra vez. ¿Pero son salvos mientras transgreden la ley de Jehová? No, porque las vestiduras de justicia de Cristo no son un manto para la iniquidad. Y esto aquí es una descripción del evangelio evangélico popular enseñado por las iglesias protestantes en Estados Unidos y desafortunadamente aceptado por muchos adventistas del séptimo día. Ahora puede que se pregunten cuál es el problema. Si cree que tiene la justicia de Cristo cuando no la tiene, no eres salvo. Estás perdido. He oído hablar de una iglesia en la Biblia que piensa que es buena, pero está desnuda. Sí, es nuestra iglesia y muchas personas tienen una experiencia de desnudez espiritual porque creen en este falso evangelio de que Cristo te cubrirá con el manto de su justicia mientras continúas viviendo una vida de pecado. Eso es un engaño. Si miras a Zacarías 3, Josué está vestido con vestiduras sucias y en la Biblia no está cubierto con sus vestiduras sucias. Se le quitan las vestiduras sucias y luego recibe la prenda. Así que veamos en resumen el engaño. Perdón por la diapositiva, pero puedes verla ahí. Así que están los 13 engaños de los 3 espíritus inmundos. Así que el dragón, que es la ideología progresista moderna, dice: todo lo que existe es correcto, haz lo que quieras. Ese es el mandamiento de Satanás en la Biblia satánica: haz lo que quieras. Que esa es la filosofía del espiritismo, de la ideología progresista. Todo lo que existe es correcto. Tu verdad, tú eres tú, yo seré yo, y todos estamos en camino al reino. No, eso no es verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No como defines la verdad. Y luego la bestia, que es el papado, enseña que puede ser salvo por obras o salvo en pecado. Y el falso profeta tiene este evangelio que enseña que la justicia imputada cumple la ley aun cuando pecamos. Ahora, ¿entienden esto? Las 3 ideologías son del dragón porque el dragón trabaja a través de los 3 poderes. Satanás es el dragón y trabaja a través del espiritismo. Satanás da poder, asiento y autoridad a la bestia. Satanás trabaja a través del falso profeta porque el falso profeta, como la segunda bestia, habla como un dragón. Así que trabaja a través de los 3 poderes y las 3 ideologías nos están dando esta perspectiva del dragón. Y el tema unificador es que somos salvos en pecados. Ese es el tema unificador de los 3 poderes. Así que adivinen qué, tengo algo que decirles ahora mismo. Si están escuchando o creyendo que pueden ser salvos mientras pecan, esa filosofía viene directamente de Satanás. Solo les voy a decir eso. Esa es la filosofía de Satanás. Y no necesitamos eso en la iglesia adventista del séptimo día. Esta falsa ideología es como los ateos espiritistas, católicos, protestantes y todas las religiones falsas se unirán para recibir la marca de la bestia. Porque si puedes hacer lo que quieras, si puedes ser salvo en el pecado, si puedes salvarte trabajando para llegar al cielo, si la justicia imputada te cubre mientras estás pecando, si luego se aprueba una ley que va en contra de la ley de Dios, eso realmente no importa porque es el corazón lo que importa, no la acción. Ese es el argumento. Probablemente hayas escuchado eso. Y como adventista del séptimo día, veo gente engañada por todas estas filosofías, por todas partes. Y como dijo uno de mis amigos recientemente, este zarandeo es algo fuerte. La gente está siendo sacudida por todas partes. Todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Entonces, ¿cómo puede un adventista del séptimo día ser engañado? Cuidado con los falsos evangélicos que circulan. Ya lo hemos mencionado, pero la última, no la más grande, enseñanza falsa, es esta,
evangelio de la realidad del amor que enseña que no necesitamos la ley una vez que aceptamos a Cristo. Y que si pecamos no es realmente pecado y no confesamos el pecado, confesamos que somos justos, confesamos que somos santos, confesamos que somos aceptados, confesamos que somos buenos y confesamos que Dios nos ama, pero no confesamos que hemos pecado. Ese es un evangelio falso que circula hoy en día. Puede que digas que suene loco, pero te puedo decir que conozco a varias personas que he conocido a través de los años, personas que han ido a iglesias y reuniones adventistas sólidas y han estado en el ministerio, que se han apartado por estas mismas ideas. En este momento, esto no es una cosa inventada, esto está sucediendo mientras hablo. Para poder permanecer en la crisis final, debemos tener la justicia de Cristo. La iglesia de los últimos tiempos de Dios, la iglesia de la Odisea, se describe como desnuda. Muchos en la iglesia están espiritualmente desnudos y si no se dan cuenta de eso, así que la pregunta es, ¿cómo se ve realmente la justicia de Cristo? Observa la declaración de palabras de vida del Gran Maestro 311. Este manto, hablando de la justicia de Cristo, tejido en el telar del cielo, no tiene un solo hilo de invención humana. Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este carácter. Noten que Él ofrece no simplemente imputarlo, sino impartirlo. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Todo cuanto podemos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado, pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Se define el pecado como la transgresión de la ley, pero Cristo fue obediente de todo que requerimiento de la ley. Él dijo de sí mismo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando estaba en la tierra con sus discípulos, dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre. Saben, sería muy triste si en tu vida de casado piensas, hombre, mi matrimonio sería mucho mejor si el séptimo mandamiento no existiera. Quiero decir, ¿en qué estaba pensando Dios cuando dijo no cometerás adulterio? ¿No se da cuenta de que el matrimonio es mejor cuando tienes libertad para disfrutar lo que hay ahí afuera? Quiero decir, así es como tratamos a Dios. Sin embargo, ¿por qué Dios tiene estas restricciones establecidas? ¿No sabe que disfrutaría más de la vida si no hubiera restricciones en la experiencia cristiana? Y sin embargo, Dios ha puesto esos límites porque conoce el dolor que viene cuando nos apartamos de los principios de su gobierno. Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío, si tu ley está dentro de mi corazón. Ahora la cita continúa. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Bueno, me quedé en silencio. Déjeme leer eso de nuevo. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, y esta es la parte hermosa de la declaración, fíjense en esto, cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se ajustan a Él, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Todos esos otros evangelios falsos vienen del dragón que dice que no necesitas vivir como Jesús, no necesitas guardar los mandamientos, la obediencia es el legalismo. No te preocupes por nada de eso. Sin embargo, cuando tu corazón está unido a Cristo y tu mente se funde con la mente de Cristo, ¿no es eso lo que querrías? Me refiero a ser como Jesús y tenerlo en control de mi vida en lugar de ser esclavizado al pecado a través del poder de Satanás. Amigos, creo que preferiría seguir a Jesús si fuera por mí. ¿Y ustedes? Vivir la vida de Cristo. Esto es lo que significa estar vestido con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos mira, no ve la prenda de hoja de higuera, ni la desnudez, ni la deformidad del pecado, sino su propio manto de justicia, que es la obediencia perfecta a la ley de Jehová. Ahora, nos queda solo unos minutos, así que quiero que vayan a Apocalipsis 16, y esto es bastante interesante. Leemos los versículos 12 al 14 al principio, que es el comienzo de la sexta plaga, y en el versículo 15, a menudo me había preguntado por qué este versículo estaba en la sexta plaga. Pero cuando estaba trabajando en mi libro sobre Apocalipsis, tenía más sentido, y esto es lo que voy a compartir con ustedes, que he llegado a entender del versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón.
Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Dónde hemos visto vergüenza y desnudez antes en el libro de Apocalipsis? El mensaje a la Odisea. Jesús dijo: te aconsejo que compres de mí vestiduras blancas para que no se vea la vergüenza de tu desnudez. Ahora, la vergüenza de la desnudez de la Odisea no se ve en este punto. Cristo puede verla. Cristo puede verla, pero la mayoría de nosotros no vemos nuestra propia experiencia. Pero viene un día en el que la vergüenza de la desnudez de la Odisea será expuesta. Y vemos esto aquí en Apocalipsis 16:15. La desnudez de la Odisea se expone después del cierre de la gracia. Así que en la sexta plaga, cuando la batalla de Armagedón está a punto de tener lugar y los tres espíritus inmundos como ranas salen de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta, Jesús dijo: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así los tres espíritus inmundos son liberados durante la sexta plaga, y esto es cuando la vergüenza de la desnudez de la Odisea quede expuesta. No puedo pensar en nada peor que ser un profeso adventista del séptimo día que cree en la segunda venida de Jesús. La gracia se cierra, las plagas comienzan a caer y tú también las recibes. Yo también las recibo y la gente dice: pensé que eras un adventista del séptimo día predicando los mensajes de los tres ángeles y también estás recibiendo las plagas. Ahí es cuando la vergüenza de la desnudez de la Odisea quedará expuesta. Y por eso Jesús dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que guarda sus vestiduras. Escuchen, amigos, ahora no es el momento de seguir estos falsos evangelios que salen de la boca del dragón, que enseñan que puedes ser salvo en pecado, porque puede que sea un camino cómodo ahora mismo, pero cuando Jesús venga todo será en vano. Jesús está buscando a un pueblo. Está buscando un pueblo que se entregue por completo a Él. Entonces, ¿cuál es el engaño final? Nos quedan unos minutos aquí. Las ranas son el último engaño que vimos. Vimos cómo las ranas fueron la última plaga en Egipto que los magos pudieron reproducir. Y este es el último engaño antes de que Jesús regrese. Es en la sexta plaga. El dragón, la bestia y el falso profeta están controlados por Satanás y están unidos para este engaño final porque el río Éufrates se está secando. Están perdiendo el apoyo de la gente, por lo que están unidos y están poniendo a la gente bajo su control. Así que este es el último y mejor engaño de Satanás. ¿Y cuál crees que sería el último y mejor engaño de Satanás? Es la personificación de Cristo por Satanás. Ahora, me doy cuenta de que hay algunas perspectivas diferentes en cuanto al momento de esto, pero cuando miras a Elena de White, habla de la personificación de Cristo por Satanás después del cierre de la gracia, en el capítulo sobre la gran controversia. Y si miras aquí en Apocalipsis 16, hay este engaño que viene del dragón, la bestia y el falso profeta en la sexta plaga, después de que el río Éufrates se seca. Así que nota eso. La mayor objeción a esta personificación después del cierre de la gracia es que el pueblo de Dios ya está sellado y los malvados ya tenían la marca de la bestia. Entonces, ¿por qué esta personificación después del cierre de la gracia? Bueno, aquí hay una declaración. Esto es del manuscrito 161-1884. Creo que es del libro Eventos de los Últimos Días. Satanás ve que está por perder su caso. No puede arrastrar al mundo entero así. Hace un último esfuerzo desesperado para vencer a los fieles mediante el engaño. Lo hace personificando a Cristo. Se viste con los mantos de la realeza que ha sido descritos en forma precisa en la visión de Juan. Tiene poder para hacerlo. Aparecerá ante sus engañados seguidores del mundo cristiano que no recibió el amor de la verdad, sino que tuvo placer en la injusticia como Cristo viniendo por segunda vez. Ahora, la cita continúa diciendo: un esfuerzo más y se materializará el último engaño de Satanás. Él oye el incesante ruego de que Cristo venga para que los libre. Ahora, noten durante las 7 últimas plagas, ¿qué está pasando el pueblo de Dios? El tiempo de angustia de Jacob, el tiempo de gracia ha terminado. Y el pueblo de Dios está orando por liberación. Satanás escucha el clamor incesante para que Cristo venga. Su última estrategia es personificar a Cristo y hacerles pensar que sus oraciones han sido contestadas. Ese es un engaño bastante poderoso y efectivo. Estás orando para que Cristo traiga liberación y venga por segunda vez, y justo antes de la segunda venida real, Satanás aparece como Cristo.
Ahora, este es el asunto. Nunca hemos visto a Jesús. No sabemos cómo suena su voz, pero Satanás sí. Y tendrá el poder de parecerse exactamente a Jesús y sonar exactamente como Jesús, porque vivió con él en el cielo. Pero luego hablará en contra de lo que Jesús enseña en las Escrituras. Pero si estás acostumbrado a ir contra lo que Jesús enseña, pero si estás acostumbrado a ir en contra de lo que Jesús enseña en las Escrituras, aquí es cuando la vergüenza de tu desnudez será expuesta. La oración por liberación, esta es mi declaración, no la de Ellen White. La oración por la liberación de los santos viene especialmente durante el tiempo de angustia de Jacob. Ahora, escucha esto. Las 7 últimas plagas van a ser intensas y solo tengo un par de minutos y me quedan mis 2 últimas diapositivas. Así que vamos a estar bien, pero Satanás va a hacer todo lo que pueda para destruir al pueblo de Dios durante los últimos momentos de la historia de la tierra. Esta es una declaración interesante de la colección Spalding en Magan, página 2. Entonces vi que la obra de Jesús en el santuario pronto terminará y después de que su obra allí esté terminada, Él vendrá a la puerta del primer departamento y confesará los pecados de Israel sobre la cabeza del chivo expiatorio. Luego se pondrá las vestiduras de venganza, entonces las plagas vendrán sobre los malvados y no vendrán hasta que Jesús se ponga esa vestidura y tome su lugar en la gran nube blanca. Así que ahora estamos entrando en el tiempo de las plagas. Noten esto. Entonces, mientras las plagas estén cayendo, el chivo expiatorio está siendo llevado. ¿Quién es el chivo expiatorio? Satanás. Él hace una poderosa lucha para escapar, pero él es agarrado firmemente por la mano que lo guía. Si él afectara su escape, Israel perdería sus vidas. Vi que tomaría tiempo llevar al chivo expiatorio a la tierra del olvido después de que los pecados fueran puestos sobre su cabeza. Así que entiendan esto, lo que Satanás está diciendo es, si puedo conseguir al pueblo de Dios, Dios está diciendo, después de que se cierre la gracia, Miguel se levantará. Hemos visto Apocalipsis 22:11, el que es injusto siga siendo injusto, el que es inmundo siga siendo inmundo, el que siga siendo justo siga siendo justo, el que es santo siga siendo santo. Y Dios está diciendo, he garantizado con mi palabra, he puesto mi sello sobre estas personas. Son fieles, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y Satanás está diciendo, oh, espera un minuto, cuando se cierre el tiempo de gracia y caigan las plagas, les daré una última oportunidad y les daré mi mejor engaño hasta ahora. Y Satanás está diciendo, si hago que caigan, ganaré el gran conflicto porque dijiste que eran un pueblo obediente y los hago caer. Por eso, amigos, es tan importante que aprendamos a ser fieles. Es por eso, amigos, es importante que aprendamos a ser fieles hoy y a experimentar la justicia de Cristo hoy. Porque cuando llegue el engaño final, si no tenemos la justicia de Cristo, vamos a ir por todos los engaños que vengan y Dios va a tener un pueblo en la tierra que viva por la Biblia y solo por la Biblia y que sea fiel hasta la muerte. Así que solo quiero desafiarte mientras terminamos esto, no te dejes engañar por el dragón. Todo lo que existe es correcto. La bestia puede ser salvo en tus obras o salvo en tus pecados, o el falso profeta que puedes ser salvo por justicia imputada mientras pecas. No, sigue el verdadero evangelio de Jesucristo, que es vivir su vida y tener tu corazón unido con Cristo. Amén. Así como dije al principio, mis libros en todo el ABC, puedes conseguirlos allí y tengamos una oración de cierre y terminaremos esto. Padre Celestial, muchas gracias porque nos amas y porque nos das advertencia de los engaños que vienen sobre este mundo. Ayúdanos a seguir a Jesús y no al dragón, bestia o el falso profeta. Ayúdanos a hacer sonar la alarma de lo que está pasando en el mundo hoy. Y cuando Jesús venga, seamos fieles. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.